Hola, mi nombre es María Andrés Duarte Hernández. Me represento con el número de carnet 2022-08-834 y soy de la clase de Informática Jurídica, sección A. Primero, pues, lamento si mi audio se va a escuchar entrecortado, mi voz se va a entrecortar entre pedacitos, pero estoy un poquito enferma de la gripe y de la tos, entonces, de igual manera tenía que hacer el video, así que agradecería mucho su consideración, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues, le voy a hablar sobre el documental sobre mentes brillantes y el software sobre Apple y Windows, donde más que todo, pues, vamos a explorar, pues, su impacto, los elementos innovadores que esto trajo, las revoluciones tecnológicas que estas pueden haber traído y, pues, una grande innovaciones que a nosotros los profesionales de abogado y notario podemos, pues, ver en estas nuevas actualizaciones. Capítulo 1. Pues la reseña del documental como tal nos transporta a los orígenes de los dos más grandes y gigantes tecnológicos más influyentes como lo que es Apple y Microsoft a través de una narrativa pues fascinante como lo explora Steve Jobs y Bill Gates. No solo pues revolucionó, sino que también moldeó de una forma en cómo interactuamos con la tecnología hoy en día. Y Jobs con su enfoque, pues más que todo experimentó esa experiencia del usuario que buscaba la perfección estática, funcional, mientras que, por ejemplo, Gates priorizó pues la accesibilidad del software, ¿verdad? La competencia entre estos dos pues no solo definió una industria, sino que también inspiró y avanzó en tecnologías que son inimaginables y que son claves hoy en la actualidad. Además, pues el documental lanza pues esos icónicos momentos con el Machine Zone del 84 y la creación del Windows en el 95-75, que fueron hitos que pues marcaron totalmente a una, no solo comunidad, sino que a la sociedad en sí, ¿verdad? Son creaciones que fueron increíbles hasta el tiempo de hoy, hasta la actualidad, donde estas pues no se han parado, sino incluso han ido revolucionando mucho más y más. Capítulo 2. Los elementos innovadores que se incorporaron a las computadoras que se mencionaron dentro del documental. Uno de los elementos pues, más innovadores fue el interfaz gráfico de usuario, que fue una gran idea revolucionaria usar ventanas, iconos y un ratón para interactuar con la computadora. Antes de eso, pues todo se basaba en complejas líneas de comandos que pocos podían entender. Apple pues apostó por hacerlo intuitivo, casi como tocar la información de Windows. Esto pues replicó la idea más que todo, pero a un costo más accesible. Otro pues avance crucial y fue multilateral fue que permitió realizar varias funciones al mismo tiempo y es una herramienta indispensable que hoy en día pues además del surgimiento del software de ofimatización, fue un Word y Excel que dio pues lugar a posibilidades de automatizar el trabajo y ahorrar tiempo en tareas administrativas. Y estos avances, pues, hoy por hoy parecen que fueron en un momento un salto gigantesco que marcó el inicio de una era digital tal y como la conocemos, ¿verdad? Y sí, es cierto, tanto Word como Excel nos sirven hoy en día para muchas cosas, no solo para el trabajo, hacemos trabajos desde el colegio, crecemos en la universidad, los usamos en el trabajo como tal, pues ya los usamos y pues prácticamente se convierte en un vivir de día a día, pues para que nos funcionen. Y quiera que no, incluso hasta hay cursos hoy en día que nos dicen preparación de Excel, ¿verdad? Porque estas, no aplicaciones como tal, sino que estos funcionamientos y estos elementos traen muchísimas opciones que tal vez nunca las hemos optimizado como tal o de la manera correcta. Entonces, todo eso pues ha sido esencial hoy por hoy y en muchos trabajos incluso lo piden, que tiene que tener Excel al 100%, ¿verdad? Porque, o sea, Excel nos sirve de una manera muy amplia, muy fácil de interactuar con ella.
Y por último, pero no menos importante, el capítulo 3, que este sí lo voy a leer, aplicaciones de los elementos innovadores a la profesión de abogado y notario. Perdón, pero es que el texto está demasiado largo. Y pues en la profesión de abogado y notario estos elementos innovadores han pues transformado por completo la manera en cómo nosotros trabajamos. La interfaz gráfica pues del usuario ha sido posible que las herramientas como los procesadores de texto se conviertan en aliados indispensables, por ejemplo, no solo para redactar contratos, demandas o escrituras, todo eso lo podemos hacer ahora de manera rápida y ordenada porque guardamos un documento y ya lo hacemos otra vez únicamente con las nuevas interacciones o las tareas multilaterales que también permiten tener abierto pues otros documentos de bases, de datos, de correos electrónicos al mismo tiempo. Optimizamos pues el tiempo en el despacho, ¿verdad? El usuario de software pues especializado como bases o datos jurídicos en el sistema de gestión documental facilita la búsqueda como tal de las organizaciones jurisprudenciales, leyes y expedientes y permiten pues resolver con mayor facilidad los casos de manera eficiente, no solo modernizando la profesión, sino también permite que el abogado mismo y los notarios podamos enfocarnos en analizar y crear estrategias, dejando atrás un manual de procesos lentos y manuales. Por ejemplo, es cierto, eh, como bien diría un abogado, tendríamos un machote, pero en realidad no es un machote. Podemos guardar una minuta, la cual esa minuta nos sirve para que tenemos un caso similar, por ejemplo, en materia civil podríamos tener una demanda por alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hace esa minuta? Si nosotros tenemos un documento guardado o algo, simplemente agarramos esa minuta, le cambiamos los datos de las personas, bla, 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 y se pide siempre lo mismo, ok, que se le demande por esto y esto, pero cambiándole el valor, por ejemplo, por tantos quetzales, ¿verdad? En el otro fue un poquito menos, en este un poquito más, se le cambian los datos y listo. O sea, ya no hay que hacer todo el documento largo que nos lleva, por ejemplo, de 2 a 3 horas, que es lo que nos llevaría a hacer un caso, lo podremos realizar en media hora, una hora si es muy complejo el caso. Entonces, todo esto nos sirve incluso para otras materias, en materia penal, por ejemplo. Lo mismo, si hacemos una demanda, pues simple, tenemos los datos del posible reo, ¿verdad? Ponemos del por qué fue la causa y así, ¿verdad? Incluso dentro de la computadora como tal nos permite grabar evidencias que nos pueda permitir eh, agregarlas al caso, ¿verdad? Lo que son fotos, videos, documentos, fotos sobre las armas y todo eso. Entonces, la capacidad de las computadoras hoy en día han avanzado muchísimo en grandes cantidades que podríamos decir que, no sé, que han sido tan experimentadas que uno dice, no, wow, nunca pensé que llegara a hacer esto. Entonces, todo esto sí nos ha servido a nosotros como una ayuda profesional para los abogados y notarios, porque ya no nos tardamos tanto con esos, ¿verdad? Sino que son más fáciles y accesibles para otros abogados y notarios como nosotros. Gracias, licenciado, por estar escuchando y le agradezco su tiempo.